¿Cómo están? Buenas tardes. Damos inicio a otro encuentro de las actividades de los trabajos prácticos correspondiente al seminario integrador de prácticas digitales, del seminario de integrador de prácticas digitales transmedial. Soy la licenciada Tabarcachi Miriam y vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de la fecha. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Y voy a comenzar con estas palabras. Que seguro todos ya conocen. A ver, espérenme un momentito. Que me fui de autor. Coloqué a otro autor. Espérenme un momentito. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born. Ya los coloco. When spectatorial culture is giving. Se me fue a otro autor y no quería eso. Ahí está. Ahí está. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born. An era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we move into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright holders and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives. And that's the essence of convergence culture. Convergence culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We are developing technologies around collective intelligence, which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Orwell imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching each other. No.
In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as the story that unfolds across 3 feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about 3 video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction, or fan art, or fan costumes, or fan theater. The advantage a documentary filmmaker has is that we're already depicting a world. The reality is already cross-platform, and the reality is complex enough to allow us to have many different characters with many different stories on many different platforms. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. So far, the biggest nonfiction success of transmedia storytelling is the Obama campaign. Here we see this political figure, relatively unknown 4 years ago, who exploded on the national scene by exploring every available media platform, social network spaces like Facebook and MySpace, cell phone technology to connect to the voters. YouTube is a platform for distributing both official video and allowing consumers to produce their own grassroots video. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. A world governed by principles of participatory culture has the potential to be much more diverse than a world controlled by a small number of media producers. As average people develop the ability to tell their stories, we're seeing different perspectives emerge. We're seeing different groups gain representation. We're seeing groups challenge the dominant media images that have been constructed for their lives. And the challenge for those of us caring about social justice issues is to make sure that these tools get in the hands of those people who have been the most oppressed and most dispossessed to get their stories out and get their stories into circulation. As we expand who has the power to tell stories, we have the potential for stories to grab our imagination, to touch our hearts, that come not from the entertainment infrastructure, but from some average citizen out there whose reality has never been depicted on the screen before. And I think that's the real excitement of our present moment of media change. Bien, como se darán cuenta, ya saben a qué tema nos vamos a referir hoy. El profe ya habilitó en el aula virtual el eje número 2, que es lo que corresponde a esta semana, a este mes, y así que vamos a hacer, puesto que no tuvimos la clase de ayer, una introducción a lo que son las narrativas transmedia. Me gustó el video, supongo que ya lo deben haber visto y lo reconocen a este video, que seguro que ya lo vieron en otras materias, pero me gustó porque es muy sintético, lo explica muy claro el doctor, y aparte es un video que justamente vamos a tratar sobre lo que él dice, y ya que él es digamos, el autor o el padre o el que trajo esto de las narrativas transmedia. Bien, creo que ya habilité, ya ingresé a los chicos que estaban esperando. Bueno, cualquier cosa me avisan y vamos incorporando de a poco. Les repito, para que no nos confundamos, así podemos dar una clase linda, concreta, que después de las 5 de la tarde van a subir todos sus nombres con sus codes correspondientes, ¿sí? Bien. Bueno, en esto
de las expansiones, de las narrativas y transmedias y las culturas que participan y que conforman estas narrativas transmedias, bien podemos decir que en la actualidad los dispositivos electrónicos y la red de Internet se han posicionado como algo imprescindible. Se convirtieron en paradigmas, diseñadores de vida y también mecanismos de control. Bien sabemos que muchos quizás estamos dependientes de lo que son estas narrativas o la participación en estas redes, tanto redes sociales como las redes de lo que conforma la web del ecosistema, ¿verdad? Del ecosistema digital. Entonces nos volvemos dispositivos dependientes como mediadores entre la percepción de la realidad y la realidad misma. Dijimos percepción de la realidad y, por otro lado, la realidad misma. Vivimos esta experiencia compleja expandiendo la natural capacidad de las personas de relacionarnos con nuestros entornos y con otros entornos digitales. A tal punto es nuestra expansión de la realidad que deseamos extendernos a otras actividades y a los contenidos que elaboramos nosotros mismos, que somos en esta época llamados los prosumidores. Para recordar el término, así nos vamos súper familiarizándonos, recordemos que somos los consumidores y somos productores a la vez en este ecosistema digital. Que observa este prosumer que se comunica con el productor y con otros consumidores, colegas, paralelos, los que se encuentran al lado, los que se encuentran en otras plataformas o en otros nichos digitales, compartiendo contenidos en las diversas plataformas. Es decir, que nos volvemos imprescindibles en este ecosistema digital. Por ejemplo, me refiero a las actividades que realizamos en nuestra vida diaria cuando tenemos que utilizar la web, para realizar algún pago de home banking o cuando entramos a las redes sociales y nos prendemos en algún álbum de fotografía que alguien de nuestros amigos, un influencer, en fin, o algún actor subió a las redes y bueno, podemos compartir, ¿no? Entonces, para poder activar este álbum de fotos o este recorrido que realiza el home banking, a la cual nos tiene paso a paso los bancos, tenemos que saber y manejar esto de la digitalización. Los humanos, y por eso volvemos a la palabra que dijimos anteriormente, nos vemos conectados o adictos o necesarios o dependientes de este sistema, ¿verdad? Decimos también que los humanos siempre contamos historias. Y ya vamos entrando al tema de las narrativas. Las contamos durante milenios, de forma oral, después a través de imágenes, en las paredes, en las rocas que hoy podemos ver como los jeroglíficos, más adelante por medio de la escritura y hoy mediante todo tipo de pantalla. Más que Homo sapiens, somos homos fabuladores, porque creamos historias, porque nos convertimos en creadores de historias. A los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir buenos relatos, ¿no? Y así me viene a considerar y poder nombrar la Biblia, que en esa época no existía alguien que la podía escribir tal cual se fue relatando la vida de Jesús o se fue desarrollando la vida de Jesús. Y sin embargo, a través de dibujos y de la forma oral, pudieron escribir los apóstoles, todos los sucesos que parecieron, tanto en el Nuevo Testamento, en el Génesis, y bueno, todo las partes que contempla la Biblia, ¿no? Y no nos olvidemos de esto porque es un elemento que vamos a traer de ejemplo en esto de la transmedialidad. Entonces, este estudio de la narrativa se pierde en los principios de la historia.
el mismísimo, por nombrar a alguno, Aristóteles nos dejó un texto fundamental que todavía hoy sigue siendo de utilidad para comprender cómo se construye un relato. Por ejemplo, su obra en la Poética, escrita en el siglo IV a.C., y su tema principal es la reflexión estética a través de la caracterización y descripción de la tragedia. Describe, narra y cuenta, donde Aristóteles se propone hablar del arte poético en sí mismo y de sus formas. Entonces, de la potencialidad que posee cada una de ellas y de que cómo se han de componer las tramas para que la composición poética resulte atractiva. Y ahí vamos dando algunos adjetivos de las narrativas transmedia. Muchísimos siglos después, el estudio de la narrativa adquiere estatus disciplinario y se convierte en narratología. Pero, ¿por qué estudian los narratólogos del siglo XXI? ¿O qué estudian? ¿O a qué se dedican? ¿O en qué consiste? Volvemos de nuevo al principio. Y estas historias que se expresan en relatos orales, estas historias que muchas veces somos nosotros mismos protagonistas, o estas historias que nos suceden a nosotros, o en la clase, o cada uno de ustedes, o dentro del grupo, o dentro también del aula virtual, como son relatos, son sucesos, como en las novelas, en los cuentos, en las películas o en las series televisivas. Y por qué no, hoy podemos decir que hasta en los cómics e incluso hasta en los videojuegos. Comenzar a incorporar todos estos términos donde se produce la narración. Por ejemplo, lo que cuentan las películas en sí, historias de superhéroes o historias de amor, ¿por qué no? Por nombrar algunas, por ejemplo, Karate Kid o Indiana Jones. Estas películas tienen características, por supuesto lo vamos a ver a grandes rasgos, pero para traer un ejemplo y poder comprender. A mí me gusta mucho Karate Kid y vieron que es un conflicto de un inmigrante, de una familia inmigrante que se enfrenta a una situación problema y que él debe solucionar y salir adelante en ese problema, y entre ese problema surge el amor con una compañera. Entonces se va mezclando estas problemáticas, esta aventura, estos sentimientos, donde el personaje, a pesar de que pasa a ser como un héroe para ella, también trae y se refleja la vida común. Por ejemplo, cuando Miyagi toma bebida y se emborracha, o él cuando se golpea y lo golpean y él quiere volver a su lugar, no quiere estar en ese lugar. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros? Y bueno, y el final, que termina él ganando el campeonato y le dan el respeto que él se merece para poder incluirlo en esa sociedad, en ese grupo social. Así como Karate Kid, Indiana Jones y cuantas otras películas que nos gustaron, tienen todos estos relatos de la vida. Estos relatos que los llevan, estos pensadores y estos productores, los llevan a diversas plataformas, al cine, a la televisión. Y por qué no también lo pasan a los videojuegos. Estas especies narrativas nos rodean constantemente, hoy en día, tal como explica Jenkins cuando dice que cada medio hace lo que mejor sabe hacer. Eso es muy interesante lo que dice, porque cada medio, la televisión, se ocupa de mostrar lo que la audiencia pide, el cine muestra lo que también el público pide en esa dimensión, y así las otras plataformas. Una historia puede ser introducida en un largometraje, expandirse a la televisión, transformarse en novela o al revés, y también pasar a ser cómics. Y este mundo puede ser explorado y vivido también en un videojuego. En las clases pasadas dimos varios ejemplos de aquellas películas que pasaron a ser cómics y después pasaron a ser también videojuegos. El profe, el lunes anterior al de ayer, también nombró que, por ejemplo, los superhéroes de Marvel
existían ya en la década del 30 y 40, y hoy en día el personaje de Superman o el de Batman sigue elaborando películas que son productos que dan resultado y hasta se transformaron y se volcaron también a los juegos, a los videojuegos y a los cómics, ¿no? Es así que podemos contar y ver historias. Las interpretamos, las leemos, las consumimos y las recibimos. También con el uso de las tecnologías podemos ver historias contadas hoy en día hasta con realidad aumentada, con toda la implicancia, ¿no?, de todo lo que lleva este ecosistema. Cada franquicia debe ser lo suficientemente autónoma para permitir un consumo autónomo, o sea, no debemos ver la película para entender el videojuego y viceversa. Como bien saben ustedes o la mayoría de los compañeros, tienen en los celulares o juegan los juegos que precisamente no dependen de películas que vieron. Entonces, cada medio debe ser autónomo de otro. No es necesario jugar a algo y sí o sí a tener que ver la película, o tras ver la película podemos incluir y podemos jugar algún juego porque están relacionados. No, esto debe ser autónomo y debe ir cada uno por su lado. Así Jenkins afirma, trayendo al autor, que las narrativas transmedias son historias contadas a través de múltiples medios. Vamos elaborando, vamos sacando, vamos quedándonos con algunos términos que son importantes. Vuelvo a repetir que es el eje quizás de este mes, o el eje de los contenidos del eje 2, que las narrativas transmedia son historias contadas a través de múltiples medios, ¿sí? Múltiples medios. Una historia. Vamos por ahí. En la actualidad, las historias más significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas. En pocas palabras, las narrativas transmedias son una particular forma de relato que se expande a través de diferentes sistemas de significación verbal, icónico, audiovisual, interactivo, por nombrar, ¿no?, algunas actividades que realizan estas narraciones, o que provocan o proyectan o invitan a realizar. Y medios como el cine, el cómics, la televisión y los videojuegos, y también, ¿por qué no?, el teatro. Hoy en día hay obras de teatro que son interactivas. Las narrativas transmedias no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro, sino son historias que cuenta esta película, que cuenta este cómic, no es lo mismo que aparece en la pantalla del cine o en la microsuperficie de un dispositivo móvil. Es decir, que estas historias que cuentan en algunas plataformas no necesariamente son las mismas que aparecen en las pantallas. Es lo que les decía hace rato. Que entonces podemos jugar a unos juegos sin tener la obligación de haber visto, de haber participado, de haber interpretado la película. Una estrategia tradicional de las empresas de comunicación se llama precisamente en desarrollar la misma historia en diferentes medios o lenguajes. Por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos, de Tolkien. Ya lo vamos a ver al Señor de los Anillos, porque lo vamos a traer en otro tema que también está incluido en esto de las narrativas transmedias. El concepto de narrativa transmedia fue inicialmente definido por Jenkins, como todos sabemos, en el 2003. Eso es importante que lo tengan muy, muy presente. Y él dice que es el proceso en el que los elementos integrantes de una ficción se dispersan de forma sistemática a través de múltiples canales de distribución, con el fin de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada.
Idealmente, cada medio aporta su propia contribución, única en el desarrollo de la historia. Hace referencia a las palabras que trae McLuhan, o que en su momento fue un antecesor de todo esto, cuando él dijo que el medio es el mensaje. Entonces, cada medio lleva y trae y desarrolla y pone en estas plataformas un mensaje que puede o no ser el mismo de otras plataformas. Por eso hablamos de la multimedialidad. Y que, adaptada al concepto de la narrativa transmedia, destaca el funcionamiento sensorial que puede experimentar el usuario, en contraposición al concepto de multiplataforma, en el que el contenido se repite en todos los medios. Es decir, que este concepto o este proceso de narrativas transmedia viene involucrado con otros factores. Ya lo vamos a ir viendo, de imagen, de videos, de textos, a diferencia de la multiplataforma, que el contenido que transmiten, que emiten esas plataformas, en las cuales sí los pone a tela de juicio, o las expanden o las venden, representa un contenido en particular. Otros autores han intentado definir también la narrativa transmedia. En lo personal, creo que estos términos siguen evolucionando y siguen incorporando otras palabras que también ayudan a converger o a definir con más precisión lo que son las narrativas transmedias. Dentro de poco ese término va a quedar caduco también y vamos a entrar a otra terminología de otras categorías. Como contraste a esta visión de Jenskin, podemos contar con lo expresado por Frank Rosé, que es un periodista y editor, y que dice que bajo la influencia de la web, una nueva forma de narrativa está apareciendo. Una que es contada a través de muchos medios al mismo tiempo. Una que es contada. Ahí volvemos a lo que son las narrativas. Algo que es contado, algo que hizo Aristóteles, quizás alguien también que hizo en la época de Jesús, algún apóstol. Algo que es contada a través de muchos medios y al mismo tiempo. De una forma que no es lineal, pero sí es participativa y a menudo, o también se está incorporando, el hecho de que se pueda jugar o participar en estas narrativas. Y todo es diseñado para presentar al usuario otra realidad estimulando todos sus sentidos. Es decir, que de acuerdo a la plataforma que se utilice o de acuerdo a la plataforma en donde se narra esa historia, ese hecho, va a tener ciertos matices características de esas plataformas. Esto representa una historia contada con más profundidad. No solo son de entretenimiento, llevándolos al usuario más allá de una hora de TV o a las 2 horas de una película o sino a la de un spot publicitario de segundos. Esta forma de contar historias no solo está transformando el entretenimiento, sino también la publicidad y también hasta la autobiografía. Porque hoy en día, antes, mejor dicho, leíamos bibliografías o veíamos algo que pasaba de forma lineal. Hoy se pueden hacer hasta autobiografías o biografías totalmente dinámicas, colocando ciertos sistemas, colocando ciertos mecanismos en los cuales podemos narrar una historia y que pueda ser con herramientas digitales y podamos hacer una historia transmedial. Como lo señala el autor,
las publicaciones también tiene y se componen actualmente de narrativas transmedias con estas características. Él coincide con Gómez, otro autor, que los traigo porque son personas que definen esto de la transmedialidad de forma simple, para que lo podamos entender. Entonces, Gómez considera como uno de los pioneros en este tipo de narrativas, y muchos de sus proyectos son ampliamente conocidos. Por ejemplo, Los Piratas del Caribe, El Príncipe de Persia, Tron, o Avatar, o Transforme. Es uno de los productores de estas películas, el cual incorpora y aporta la visión importante del rol de un productor. El productor es muy importante. Cuando comencé a leer digo, qué bárbaro, no solo es el que escribe, sino también el que produce. Qué visión importante, y qué importante la participación en la creación de esta historia, para que pueda ser contada con mayor énfasis y con mayor atractivo. Con amplia experiencia Gómez, con amplia experiencia en la elaboración de universos transmedia, como dijimos, como en las películas Los Piratas del Caribe, ¿no? Que tiene varios números, y que todas tienen, fíjense en que todas se desarrollan en un contexto, bueno, de mar, de piratería, de océanos, en fin. El contexto de base es muy parecido en todas. Solamente lo que cambia es la narrativa, es lo que se cuenta. En una hablan del capitán que quiere recuperar el barco, en otra, bueno, ustedes vieron que es no me acuerdo cómo se llama el que es tiene muchos tentáculos, o el calamar, creo que es así, bueno, pero tiene su nombre, ¿no? Vieron que tiene, cada película, cada secuencia de la película tiene un trama distinto a la otra, pero el contexto es muy similar. Lo mismo sucede con Avatar. Pero lo que tienen también en particular es que estas películas destacan mucho el aspecto económico, porque es un factor que está incluido en esto de las nuevas narrativas transmedia. Así define este autor que la transmedia resulta el proceso vanguardista de transmitir mensajes. Acá lo ven como de otro lado, desde otro punto, como un producto vanguardista donde se transmite un mensaje, un tema o una historia, o a través de una audiencia masiva, a través del uso de formas ingeniosas y bien planificadas, apoyadas en múltiples plataformas de diversos medios. Esta extensión de la marca de la película crea una lealtad intensa en la audiencia y de compromiso a largo plazo. Los fanáticos de Los Piratas del Caribe, yo soy una de ellas, por ejemplo, no me pierdo ninguna y las vuelvo a ver porque me atrae todo lo que tiene. Me atrae sobre todo el escenario, las fotografías. Entonces, fíjense en cómo no solo se tiene que narrar una historia hoy en día, sino también se tiene que ver todo lo que contribuye a que la audiencia requiera, participe, solicite una nueva creación con esa temática. Por eso hay Piratas del Caribe 1, 2 y 3, en fin. Lo cual enriquece el valor del contenido creativo y genera múltiples fuentes de ingreso. Leí también que Disney, al hacer unas películas hace una década atrás, estaba prácticamente en la bancarrota y tuvo que comprar ciertos derechos para poder subsistir de Marvel, por ejemplo, Toy Story, los cuales le dieron la ganancia a Disney para que pueda seguir adelante. Por supuesto que a través de estas películas incursionó en varios medios
de otras plataformas para poder incrementar el dinero, ¿no? Para poder incrementar las ganancias y poder estar en un mercado, en un alto mercado. Hasta ahí vamos entendiendo, perdón, ahora leo los mensajes. ¿Vamos entendiendo hasta ahí alguna pregunta? Leo los mensajes, que me atrasé. Sí, después pongo el link de lo que dijo Jenskin, y ya vamos a ver otros autores que me pareció pertinentes para estas clases, porque les repito, me resulta a mí, yo creo que a ustedes también, fácil de interpretar. Bueno, acá dice Diana, se dice que los seres humanos somos chismosos. Claro que sí. Bueno, eso de los chismes, qué interesante, porque a través del chisme, no, que es una metodología, no sé cómo, no sé, muy subjetiva, podemos crear historias. Y a través de esas historias podemos decir que la vecina a la noche se transforma por los ruidos que hace o que se escucha en la ventana, o los juegos de luces que realiza, como que entra en un túnel del tiempo y sale a la noche para tratar de cuidar a todos. En fin, podemos crear millones de historias. Y sí, creo que el chisme es una forma de narrar una historia. Bien, acá todos dicen que está clarito, qué lindo. Bueno, me encanta cuando es así. Bien, seguimos entonces. La narrativa transmedia, pese a estar todavía en un estado inicial de definición, porque como les decía, seguimos colocando adjetivos, seguimos realizando actividades en las cuales vamos descubriendo otras, por eso también es transmedial, perdón, por eso también se interconectan, es decir, volvemos al término del principio. Esto participa y forma parte del ecosistema. Y en el ecosistema encontramos miles de cosas, miles de plataformas en las cuales podemos comunicarnos, interaccionar. Todavía hay nuevas generaciones que ya van a pedir y van a solicitar otras formas de comunicarse, otras formas de integrarse a este ecosistema. Vienen generaciones que esto de las redes sociales le es insuficiente, estos juegos o estas dinámicas de juegos o de videojuegos es insuficiente, y quieren más y van solicitando más, y esto de las narrativas se ven en la obligación de ir creando más cosas. Entonces, tras esta incorporación de nuevas metodologías para transmitir estas narrativas, es la forma que se va modificando la definición, se va puliendo la definición. Y como les digo, llegará un momento, de acá a unas décadas quizás, o unos años, en donde estos términos van a quedar también vetustos o van a quedar insuficientes para desarrollar y definir todo esto lo que venimos diciendo. Y qué tan importante es ver dentro de todo ese ecosistema tan grande que fuimos explayándonos y describiendo en las primeras clases, hoy que vamos a hablar solamente de un punto, de una ramita, de una parte de este ecosistema, qué tan grande resulta ser en la realidad, qué tan grande, qué tanto elementos tiene para poder ser analizado, ¿no? Entonces, resulta importante también ir evolucionando en este paradigma de lo tradicional que venimos exponiendo a principios de este seminario, de creación de contenidos, pasamos a una historia pensada y diseñada para un medio. Hoy nos sentamos a pensar, hoy nos sentamos a elaborar, hoy nos sentamos a decir qué quiere ese prosumidor, qué quiere la audiencia. A diferencia de años antes, en donde
los medios emitían lo que ellos decían, el término de broadcasting. Entonces vamos viendo y vamos evolucionando en todos esos conceptos que conforman este ecosistema digital. Vamos de una estructura convergente en el que el relato fluye por múltiples plataformas. Vamos atravesando ese relato y nos vamos expandiendo a múltiples plataformas. Esto da como resultado un contenido mucho más rico y en continuo cambio, lo que supone a su vez un aumento del ciclo de vida del producto, un aumento y una mayor fidelización de las audiencias y el consiguiente aumento económico. La clase pasada hablábamos de nicho, muchos de ustedes me preguntaban sobre el nicho o debatíamos sobre en qué consisten los nichos digitales. Bueno, aquí ya vamos conformando, entonces, vamos trayendo ese concepto a una partecita integrante de este ecosistema. Entre las es decir, traigamos esos conceptos que aprendimos sobre nicho y vamos incorporando este concepto a estas narrativas que forman parte de este ecosistema digital. Entonces, entre las nuevas formas de contar historias, también surge el concepto de, bueno, de acuerdo a lo que Scolari quiere traer sobre las narrativas transmedia. Él tiene su visión y él dice, que es uno de los autores que me encantan, él dice que las narrativas representan un tipo de relato. Volvemos al relato, volvemos a la historia contada, volvemos a la narración, donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en la cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Bueno, él dice más o menos lo mismo que dicen otros autores, ¿no? Que es la narración, es el relato contado a través de múltiples medios y plataformas, en la cual los consumidores, nosotros, o el fanático de Piratas del Caribe, o el fanático de Matrix, o el fanático de El Señor de los Anillos, asume un rol activo. Volvemos al término de prosumidor, que en este proceso de expansión, el cual solicita, el cual pide más historias, con más dinámica, con otra metodología de cuento, en fin, vamos solicitando, nosotros somos los que vamos armando o direccionando la historia que los creadores van contando, ¿no? Y en esto, las nuevas generaciones de consumidores, que son ustedes más que nada, y los que están por venir, se han vuelto cazadores y recolectores de información. Son los que encuentran en algún, por ejemplo, un ejemplo muy básico, nosotros cuando estamos caminando, transitamos, siempre captamos algo, por ejemplo, ¿no? El otro día subieron la historia de una nenita que estaba en el frío vendiendo cosas, yo lo vi en las redes sociales, vendía artículos en la calle. Y bueno, y ahí comenzaron todos a participar, diciendo una criaturita vendiendo en el frío, y bueno, y si habría alguna empresa, podría sacar una historia de ahí. Entonces eso, los consumidores se volvieron cazadores y recolectores de información. ¿Dónde está la información? ¿Dónde hay? ¿Quién tiene el ojo visor para poder hacer llevarlo o ofrecerlo para que sea un producto lucrativo, ¿no? En esta plataforma o en este medio de lo que es el cine o la televisión o también quizás la radio o las redes sociales, ocupar las redes sociales y de ahí armar, no sé, una empresa de textiles, puede construir algo, hacer algo para que las criaturas puedan abrigarse en el frío o en los tantos grados en la calle, y a su vez se saque una aplicación que diga en cuánta temperatura tienen los niños en tal hora, a tales momentos, para que puedan entrar con un descuento para comprar ese suéter o esa campera que promociona tal
tal medio, ¿no? O tal plataforma, perdón. Como que vieron que vamos todo engarzando y uniendo todos estos conceptos. Entonces, nosotros los consumidores, el resto, todos, mejor dicho, nos vamos sumergiendo en estas historias, vamos comprando estas historias, reconstruyendo el pasado de los personajes y conectarlos con otros textos dentro de la misma franquicia. Por ejemplo, hay películas, volviendo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que ya lo voy a traer como ejemplo porque es algo que, bueno, yo lo vivo, me gusta, lo sigo viendo, lo sigo leyendo, y esos paisajes como que por ahí se mezclan en estos, en Thor, por ejemplo, o en algún libro de no sé, de un mundo griego, de dioses griegos, en fin, cómo vamos relacionando estas historias con otros textos que también lo traemos a colación o nos llevan o nos remiten a esos contenidos, ¿no? Entonces, no cuesta mucho reconstruir e incorporar el factor económico de trabajos en esta transmedia, es decir, todo va relacionado y va trabajando en forma conjunta. Entonces, antes el medio se ocupaba de emitir una información o comunicar algo, y el medio lucraba de acuerdo a lo que la audiencia recibía. No había una dinámica. Hoy en día no. El medio crea, da, produce, lo distribuye, y el consumidor es el que reclama. Si me gusta, no me gusta, miren lo que le pasó a Disney, elaboró unas películas que la gente no le gustó y bueno, fue un desastre. Y sin embargo hay otros que crean algo y les encanta, y por ejemplo vuelve La Ley y el Orden, y la audiencia pide. Entonces ellos tienen que seguir generando, ¿no? Pero lo que no sé es por qué no vuelve el Dr. House, eso no sé, pero estaba muy bueno. Bien, volviendo al tema. Entonces, desde mundos narrativos o desde nuestra propia creación de historia o de lo que tenemos y lo leemos, como es el caso de lo que traemos a colación de las películas, que es un claro ejemplo donde podemos ver todas estas narrativas de Star Wars o Matrix, como nombró el profesor en la semana pasada, hasta franquicias que tuvieron su origen en los cómics. Por ejemplo, lo que nombrábamos en principio, Superman o Iron Man o Spider-Man, que son personajes o cómics que se crearon en las épocas del 30, del 40, y que hoy en día, bueno, siguen vigentes, nada más que con otros poderes, ¿no? La Mujer Maravilla, que fue en el 70, 80, ¿no? Y hoy en día la última Mujer Maravilla tenía otros superpoderes, así que o el Capitán América se va mutando también para poder ir accionando con otros sistemas, ¿no? De poder, lo que la gente va pensando, va creando, va imaginando, bueno, son características que le dan a estos, en este caso, a estos superhéroes. Lo que hablaba el profesor, que habían videojuegos por ejemplo, de Matrix o de Star Wars, que tenían de aquellos personajes que por ahí quedaban inconclusos, no se los nombraba tanto, le daban poder para poder jugar, y entonces los videojuegos tenían otra dirección y otra causalidad que los atraía a los consumidores. Bien, también me trae a la memoria el de Pantera Negra, que fue un personaje que me gustó, que salió hace poco, no sé si estaba años antes, pero bueno, salió hace poco en la película de los Vengadores, y sin embargo hoy sigue, le gustó tanto al público, tanto a los consumidores, a nosotros, que hoy en día están también en juegos que los podemos ver a través del celular, en las plataformas. Es decir, un personaje que no es principal pasó a ser motivo de videojuegos. Entonces, cómo estas franquicias van pensando
en incorporar el factor económico para que puedan salir adelante, ¿no? Puedan subsistir en estas plataformas y en este ecosistema de este mundo, pasando por producciones televisivas como la de Gran Hermano, que todos participamos viendo, aunque sea alguno que otro capítulo, pero cómo produce económicamente la vida diaria de personas que quizás si nosotros nos miramos en un espejo realizamos las mismas cosas, pero sin embargo, puesta al aire, cómo rinde económicamente Gran Hermano, ¿no? O algún video lúdico como el Mal que Reside, que es una serie de, bueno, ustedes saben mejor que yo, que es una serie de videojuegos de terror con una franquicia de medios entre los que se incluyen novelas, la película, que todos vimos, y hasta figuritas coleccionables, y qué hablar ni de remeras y otros jueguitos, ¿no? Como el caso de Star Wars, que contó el profesor, que pasó al mundo impreso, sus novelas expandieron la línea temporal para mostrar eventos nunca vistos en las trilogías cinematográficas, o difundieron historias de personajes secundarios, llegando a los videojuegos, esos juegos, llegando a estas acciones, como dijimos hace rato, estos participantes de esta película, llegaron a conformar videojuegos, ¿no? Y que no se mostraron quizás la evolución de estos personajes en las películas o en las pantallas. Como por ejemplo, la vida de un entrenador de Jedi o de un cazador de recompensas. Eso también se fijó Jenskin y lo trajo a colación, como para poder explicar un poquito más, ¿no? Todo esto. Ahora veo los mensajes para que también sea una clase dinámica. Me gusta eso de que saber que a ustedes les interesa y no el docente habla, vieron, por hablar. Sí, ya vamos a ver sobre los nichos, Rebeca. También hay películas, dice Mariela, hay películas o series que se basan en juegos. Claro, todo esto de acuerdo a los medios, a las plataformas y a estas empresas, van estudiando y van viendo y qué escuchan lo que los consumidores, qué quieren, qué requieren, ¿sí? Si quieren ir colocando los nombres y los codes, pueden ir haciendo, yo voy a seguir hablando, así yo ya sé que a partir de las 5 yo me tengo que fijar quiénes son los que están. Cualquier eventualidad me dicen por privado, si quieren en el mensaje del aula, o después el viernes me llaman y me dicen de alguna eventualidad que tengan, ¿sí? Está bueno que me anticipen algo de alguna problemática, que por ahí la vez pasada uno de los compañeros me dijo que lamentablemente a veces los viernes no puede concurrir porque trabaja. Entonces está bueno que uno sepa, cosa de que, por supuesto, los viernes no corre la falta. Yo la vez pasada, el viernes pasado, pasé porque creí que al profe le interesaba, pero me dijo que no es necesario. Pero está bueno porque cada viernes vamos construyendo. Por ejemplo, el viernes pasado pudimos ver todo lo que es, bueno, tocamos, no pudimos ver todo, sino fuimos practicando lo que son las narrativas en estas diferentes plataformas, cómo se narra en redes sociales alguna información o alguna comunicación y qué tan diferente es la narrativa en otras plataformas, ¿no? Que me dijo que vamos a seguir explorando esta forma de escribir. Bien, retomando, decimos que desde esta perspectiva, cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo transmedia. Qué interesante, ¿no? Porque, como dijimos en las primeras clases, este ecosistema está conformado por la unión. Ustedes decían también que los medios, esta convergencia, ¿no? Porque la convergencia del paso de los medios tradicionales a los medios digitales, cómo coexisten. Entonces, en esta construcción
del mundo narrativo transmedias, yo agregaría donde coexisten todas estas plataformas que tienen lenguajes diferentes, que tienen narrativas distintas, conjugan en este ecosistema para la construcción de lo que hoy, en este aspecto y en el tema de hoy, los consumidores requieren. Historias, historias entretenidas, historias atrayentes. Evidentemente, las aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación difieren entre sí. Por eso dijimos, y volvemos al concepto de nicho, que ya lo vamos a ir hablando un poquito más abajo, cómo cada plataforma se relaciona con su audiencia, de acuerdo a, bueno, una de las formas es el discurso, o las herramientas con las cuales se trabajan, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a las narrativas, repetimos el pensamiento de Jenkins. Y creo que lo voy a repetir durante todo este momento porque a ustedes quizás no pueden leer o no tienen tiempo, entonces con esto les va a ir quedando los conceptos. Que entre paréntesis, todavía no subí la grabación de la clase pasada, ya la voy a subir con esta también, así que los tengo en la compu, así que para que ustedes por ahí recuerden algún término o alguna definición o algún concepto. Entonces, como dice Jenkins, cada medio hace lo que mejor sabe hacer. Qué interesante. Una historia puede ser introducida en un largometraje o expandirse en la televisión, como dijimos, en las novelas, en los cómics, en los programas, y este mundo puede ser explorado y vivido a través de un videojuego, por ejemplo. Me llama la atención que todavía no se haya hecho un juego con los participantes del Gran Hermano. Eso me llama mucho la atención, porque es una empresa que gusta y es una empresa que atrapa. Y que hasta hoy en día no se haya hecho un videojuego, o al menos yo no sé, no estoy enterada, me resulta, no sé, quizás en otro lado ya se están haciendo, ¿no? Y de acá a unos años los podremos ver, o de acá a un tiempo. Entonces, cada franquicia debe ser lo suficientemente autónoma, ahora volvemos a lo mismo, para permitir un consumo autónomo. Es decir, que cada franquicia, por ejemplo, el Gran Hermano, tiene que ser autónoma en lo que trabaja, en lo que emite en su contenido, y hasta en lo que vende, quizás remeras, mensajes, aplicaciones, tiene que ser autónomo para que, bueno, el consumidor o la audiencia compre eso y se conecte con ese contenido que quiere. Diferente a lo que pueda decir, narrar o contar otra plataforma. Quizás hable de Gran Hermano, pero de otra forma. Entonces, este autor tan nombrado, tan vertebral de estos temas y sobre todo de este seminario, reafirma que las narrativas transmedias son, volvemos con el término, historias contadas a través de múltiples medios. Historias contadas a través de múltiples medios. En la actualidad, las historias más significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas. Y me trae la definición o el concepto que también dice este autor cuando hablábamos las clases pasadas de convergencia, que era ese flujo de contenido que las plataformas emitían, en donde el consumidor, es decir, la otra parte, corría o se trasladaba de un lado a otro para buscar el contenido que le era agradable para su entretenimiento personal, ¿no? Por búsqueda de satisfacción, decía el autor. Entonces, estas historias más significativas tienden a fluir a través de múltiples plataformas mediáticas. En este contexto es el productor transmedia
acá entró otra palabrita, el productor, el encargado de diseñar la estrategia transmedia, determinar qué parte del relato se expresa en cada medio, explotando al máximo sus posibilidades semióticas de expresión, para crear así los espacios para que los fans, acá entra otro término, den rienda suelta a su imaginación. Bien entendemos nosotros, o me pregunto, o les pregunto, ¿cuántas veces nosotros no ocupamos también el rol de productor de contenido, ¿no? En alguna materia seguro que sí. Entonces, ¿qué tuvimos que estar? Atentos a la realidad, atentos a contar o captar una historia para poder narrarla y expresarla a través de estas plataformas, ¿no? Y también aquí hablamos e incorporamos el término de fans. Ya lo vamos a ir explayando. El fans es un protagonista de estas narrativas transmedias, pero tengamos en cuenta eso de productor y eso de fans. Vamos incorporando estos términos para poder interpretar mejor lo que son las narrativas en general. Estos grupos de aficionados, los fans, ¿quién no conoce un aficionado a ver de una película, no sé, El Señor de los Anillos o de otra película bueno, de la, no sé, bueno, de estas películas que son súper taquilleras, o de Toy Story, o de Matrix, no sé, que ellos expanden las narrativas. Ustedes colóquense en el lugar de fans de algún producto que a ustedes les agrade, o sean partícipes, y ¿ustedes qué hacen? Ustedes cuentan esas historias y las transmiten en la familia, la transmiten entre los amigos, entre cuando van a tomar un café en la facultad, entre los compañeros. Che, ¿viste esto? ¿O pudiste ir a ver la película de tanto? No, yo la voy a ir a ver después. Bueno, ustedes expanden esa narrativa. Estuvo buenísima. Yo me acuerdo que a mí me entró a gustar los Vengadores a través de mi sobrino. Ellos contaban en los domingos en todas las historias, y yo me quedaba abriendo la boca escuchando todo lo que comentaban, y decía yo, ¡ay, qué lindo, quiero verla! Y de repente entró El Increíble, entró en el Capitán América, la Mujer Maravilla, y yo decía, ¿cómo pueden estar todos esos superhéroes que antes estábamos acostumbrados a ver historias particulares, ¿no? Separadas? Y en estas películas coaccionaban todos juntos. Y bueno, eso es lo que hacen los fans, van expandiendo esas narrativas y también hacen el uso de la creatividad. Recuerdo que antes que salga Pantera Negra decían un ejemplo, ¿no? Que les cuento. Mi sobrino decía, qué lástima que Pantera Negra no haga esto. Y hace poco digo yo porque lo vi, yo supongo que serán hace unos años atrás, cuando salió el juego, Pantera Negra comenzó a tener otros beneficios de superhéroe. Y yo digo, mira, qué casualidad. Entonces, son los fans los que adicionan esa narrativa para tener, o esas narrativas creativas que les dan esos colores, en este caso, a los superhéroes, en este caso, ¿no? Y las herramientas de edición son las que también coaccionan para que estos, en este caso, los superhéroes, tengan esos movimientos fantásticos o esa visión ultra, no sé, ultra que puede ver la verdad, el espíritu y mucho más allá, ¿no? Sí, algo así, para lograr llevar más allá la historia de los que a nosotros nos apasiona. Es como que nosotros, los fans, le damos a través de también de lo que recibimos y lo que contamos, un plus de lo que el superhéroe puede hacer. No solo viajar a la luna, sino transitar en el superespacio, en esta y en la otra galaxia. Por ejemplo, le damos ese aditivo para que pueda ser lo que nosotros queremos que sea, o que nosotros queremos que ese superhéroe tenga, ¿no? Bien, y en este proceso no solo
se convierten en productores, nosotros, los fans, sino que contribuyen al éxito y permanencia de los videojuegos. Hay una película, no recuerdo el nombre en este momento, pero se trataba de una plataforma, no me acuerdo, era bien conocida, en este momento no me va a salir porque la agarré así, se me cruzó. Y estos jóvenes los ponían a practicar videojuegos, ¿no? Y en eso que estaban practicando, a uno, a un nerd, se le ocurrió que podría ser de cierta manera. Claro, como él era un nerd gordito, pelirrojo, de pecas, que usaba zapatillas con medias 3/4 blancas de toalla, creería yo, claro, no le hacían caso. Y cuando el jefe escucha ese aditivo que él realizó, lo convence, y bueno, la historia termina en la película en donde incorporan lo que este chico, lo que este empleado creó. Y el videojuego tuvo un éxito tremendo, ¿no? No me acuerdo, se los prometo que ya voy a buscar la película. Bien, entonces, bueno, y así pueden ser y surgir y quedar en la permanencia los libros, las películas y aplicaciones. Por eso también salen de las películas versión 1, versión 2, versión 3, versión 4 y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y otros artículos, claro está. Bueno, dicho en otros términos, las narrativas transmedia son una particular forma del relato que se expande a través de diferentes medios y plataformas de comunicación, y van más allá de la simple adaptación de un medio a otro. No es que esta información o este contenido se adapta como de un medio a otro, de la televisión al cine o del cine a la televisión. No, la historia que cuenta, por ejemplo, ese videojuego o la película en sí, no es la misma que aparece en el cine o en la novela, por ejemplo, que eso bien sabe porque lo tocamos también en clase. Bien. Ustedes bien deben saber que hay películas o bueno, volvemos al ejemplo básico y que todos conocemos de Star Wars, ¿no? Donde la película cuenta cierta cosa, la película tiene cierto contenido, y sin embargo los videojuegos son de otras historias con otras trayectorias. O bien también quizás Goku, ¿no? La película cuenta una cosa, desarrolla cierta acción, tiene un contenido narrativo, y los juegos son otra cosa. Hasta quizás los juegos donde tienen, eh, tienen puntaje aquellos que, los juegos interdidácticos, ¿no? Los o dinámicos, que son los que no solo de pasar niveles, sino de esos juegos donde disparan, vieron esas cosas y tiran la bola, bueno, en fin, esos que también tienen otro contenido distinto a lo que la película cuenta, ¿no? Volviendo, una de las características de estas narrativas, a pesar de tratarse de un modelo narrativo en actual evolución, eso es también otro término que está muy bueno que lo vamos incorporando, no es solo lo que dice Jenkins, lo que dice Scolari o lo que dice otro autor, Gómez, por ejemplo, sino es un término que sigue en plena evolución, y de acá a 10 años serán otros autores, otros especialistas en comunicación o en videojuegos que podrán rearmar estos conceptos de transmedia. Bueno, y esto supone que un reto al exigir al creador la distribución de los contenidos de manera que pueda ser consumidos en un solo medio o como parte de un todo, generando una experiencia completa en el momento en el que el consumidor logra unir todos los fragmentos. Generalmente los consumidores siempre estamos en una plataforma, no nos vamos de una a otra. Podemos ver, participar, pero siempre
somos más activos en una plataforma, ¿no? Bien. Es por esta razón que Jenkins, en el 2007, dice que el verdadero protagonista de las historias transmediáticas es el universo que las contiene, es decir, somos todos nosotros, los prosumers, los que damos el verdadero sustento a estas narrativas transmedia. Ya no es el productor o el que ejecuta esa empresa o ese dueño de esa firma, sino somos nosotros los que manejamos, no sé si hasta manipulamos, pero influimos en este desarrollo de este producto, ¿no? De un producto de narrativa. Y como dijimos anteriormente, los relatos monomediáticos se centran en las acciones de personajes individuales que actúan como causantes de los acontecimientos. En las viejas películas donde no había una dinámica y donde el público no se enganchaba y solo veía la típica historia de amor, ¿no? Bueno, eso es los relatos en donde los personajes, donde nosotros los consumidores no accionamos y no entramos en esta trama. Esa es la narrativa clásica, ¿no? Estas acciones motivan un número de elementos narrativos, subordinados a la acción de los personajes. Y el final del relato de la historia es cerrado, y ahí termina la serie o termina la película, con un efecto final o el final ya enunciado que todos sabremos. Y hablamos de las típicas películas que cuentan historias de amor, donde, por ejemplo, el príncipe se enamora de la pobre vecina del pueblo o aquella jovencita que vende pan caliente en la plaza o en una canasta, se enamora, los padres se oponen y después de toda esa problemática que logran superar gracias al amor que se tienen, y siempre hay una abuela que trata de interferir en esa historia de amor para que los padres de estos protagonistas puedan entenderse, se casan y, como dice el dicho, todos son felices y a comer perdiz. Bien, todos sabemos cómo termina, entonces no hay una interacción de que justo el consumidor quiere que el personaje principal, el príncipe, no sé, lo llamen al ejército o vaya a participar en el ejército o en una, no sé, en una pelea, y entonces la protagonista, la coprotagonista, sufre y llora por 5 años, cuando él vuelve casado, en fin. No hay algo que cambie. Siempre ya sabemos lo que pasa. En las típicas novelas, como eran los antiguos monomediáticos, las antiguas plataformas mediáticas antiguas, las tradicionales, que por ejemplo, estos contenidos, mejor dicho, las típicas novelas de Thalía. Todos sabemos que ella siempre hacía el papel de pobre, se casaba con la persona que tenía, el rico, la persona que tenía mucho dinero, de familia muy pudiente, y ella enfrentaba todo ese sinfín de problemas para después terminar felices y comiendo perdices. Bueno, ahí no hay una interacción del consumidor. El consumidor aceptaba, leía, veía, creía y terminaba la historia. A diferencia de estas narrativas transmedia que encontramos hoy en día a través de las plataformas que consumimos o que somos partícipes, todo un complejo universo de ficción que explora y en el que se multiplican las historias sin necesidad de que exista relación entre ellas. Volvemos al ejemplo que para mí es vertebral. Star Wars. Quiere decir que la historia va por un lado, pero a la vez esos subactores tienen historias paralelas que van sucediendo en el mismo momento y que adicionan, y que los consumidores siempre son simpatizantes de algún actor, de algún rol subprotagónico, y que queremos saber qué le pasa, y nosotros decimos, ¿y por qué no viajó en esa nave espacial? Y si lo ponemos y creamos, bueno, como lo de Harry Potter,
cuántos nosotros quisimos cambiar los finales y decir que, bueno, Harry Potter en tal película o podría haber hecho esto, y por qué no lo hacemos. Bueno, esas son las diferencias. En ejemplos muy básicos podemos ver e interpretar lo que nos quiere decir las narrativas transmedia, ¿no? De esto no se van a olvidar más con estos ejemplos, seguro que no. Tampoco existe una línea temporal en estas historias, no es como las novelas o las películas, por ejemplo, de Thalía, que iba en un orden cronológico hasta que ella podía ver crecer a sus hijos o a sus nietos, y eran todos felices sentados en un sillón en el jardín de la casa. Hoy no, estas narrativas van fuera de esta cronología de tiempo, de esta linealidad temporal. Las historias son tan paralelas que se pierden en el tiempo. Por ejemplo, las del Señor de los Anillos. Mientras el mago va por un lado, los otros guerreros van por otros lados haciendo otras historias, y paralelamente está el Hobbit, donde vos no sabés cuando la lees a dónde la vas a incorporar, en qué tramo de la historia del libro, ¿me entienden? Entonces, todo esto va en una línea atemporal. En eso es otra de las características de las narrativas transmedia. De esta manera, entonces, se consigue atrapar al consumidor, que se siente intrigado por el nuevo mundo a descubrir, que se siente llamado por estos personajes, y quizás hasta vemos que nos parecemos, que queremos ser. ¿Quién no quiso ser la Mujer Maravilla, digo yo, no? Y bueno, y cuántas veces quizás hoy en día hay disfraces de todos estos superhéroes, y cuando tuvimos una fiesta de disfraz nosotros queríamos ponernos el traje de la Mujer Maravilla, o ponernos el traje, no sé, de la cowboy de Toy Story, por ejemplo. Entonces, queremos adicionarles desde nuestro simple y diminuto lugar, quizás, no sé, que la Mujer Maravilla pueda tener un aliento o un vapor que salga de su boca y que congele, no sé, o leer a través de la mirada supersónica, que pueda leer el pensamiento del enemigo, o una cosa así, no sé. Pero cómo nosotros adicionamos a estas narrativas de lo que estas plataformas van sacando, ¿no? Bien, todo esto trae alusión a estos temas, ¿no? Bien, no me quiero ir muy allá porque me acuerdo de todas las películas que vi, todas las cosas que quería que hagan estos superhéroes. Entonces nosotros comenzamos a buscar más información en los medios. ¿Y qué más puede hacer? ¿Y qué más hace, no sé, otros personajes que en este momento no me acuerdo, de los Vengadores? ¿Y por qué no? ¿Y si hacen esto? Y bueno, vamos nosotros siendo partícipes en estas narrativas, a través de la productora que haya dejado a su disposición algún comentario o algún canal en alguna plataforma, y que quiere escuchar el contenido de lo que piensa la audiencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Después los quiero escuchar a ustedes, porque si podemos y tenemos tiempo, vamos a hacer un trabajito. Ay, sí, sí, tal cual. Bueno, ¿vieron? Miren, acá Noelia ya está participando. Y si esto fuera una plataforma de una película, ¿cómo nosotros podemos ir comentando y adicionando y dando cosas a ciertos personajes que nos gustan? No simplemente tendrían que ser los personajes principales de una narrativa, de una película, sino también personajes secundarios, ¿no? No sé, en Toy Story, cuando él vende los muñequitos, la nenita que compra, ¿qué pasó de ella? ¿Qué pasó con ella? Cuando se lleva los juguetes, ¿qué pasó con ella? Bueno, como que también, ¿viste? Vieron, queremos saber más, bueno, este es el rol que ocupa el prosumer. Esto es lo que hace el prosumer. Bien, volvemos, si no, no vamos a terminar y me falta todavía. Bueno, en el caso de que estos sean insuficientes para saciar la curiosidad que hemos visto
por este rol, por esta construcción que realiza el prosumer en estas historias o en estas narrativas, somos capaces de crear nuevas historias, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Por lo tanto, mediante estos modelos narrativos, mediante estas narrativas, valga la redundancia, se puede ampliar la vida del relato de algunos personajes o de la película o de la trama en sí, ya que existen, como les digo, infinitas tramas, infinitos mundos que podemos incursionar, como en Avatar. Podemos entrar a diferentes mundos, o como en El Señor de los Anillos, que podemos entrar a diferentes historias. Me acuerdo la película del Hobbit. ¿Son cuántos enanitos? ¿Son 12? Perdón, sí, el mundo de los enanos. Son 12 guerreros, creo. ¿Y qué historias hay detrás de cada uno de ellos? Vieron que en la película y en el libro cuenta solo de algunos, pero ¿qué hay de Milly, Tilly y todos ellos? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en el transcurso qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con el resto de la comunidad de los enanos? Como que vieron que hay lugar para que el prosumidor pueda ingresar en estas narrativas. Y todo esto no es solo ver de la película o de ciertos temas como ejemplo que los traigo a colación, sino es pasar todos estos conceptos a nuestros trabajos y a nuestra vida diaria. Y volvemos al principio de este encuentro, cuando yo les digo que estas narrativas nos van transformando el diario vivir. Entonces, vuelvo al tema de la clase. Vuelvo al tema que vamos a desarrollar durante todo este mes. Vuelvo al tema de aquellos que están en los medios, de aquellos que trabajan en los medios o que escriben en redes sociales. ¿Cómo podemos nosotros accionar en estas narrativas? ¿Cómo podemos contar una historia? ¿Cómo podemos abrir estas historias para que esto pueda trascender y ser multimedia, como dice la palabra, ¿no? Bueno, vamos trayendo todo esto e incorporándolo a nuestro diario vivir. Entonces, por lo tanto, mediante este nuevo modelo narrativo se puede, bueno, modelo, sí, nuevo ya no es, ¿no? Ya está incorporado a todas nuestras actividades. Se puede, como dijimos, se puede ampliar y decir, y de crear nuevas tramas, que me parece muy importante. También, este autor que me pareció interesante, Terry Brooke, es un escritor estadounidense de literatura fantástica, creador de toda una saga de novelas ambientales en el mundo ficticio, como por ejemplo Sanara. No sé si alguien lo escuchó, yo no tuve la oportunidad de leerlo, pero estuve incursionando ahí por internet y viendo en qué consistía, y me parece fantástico, y me trae mucho a lo que es el mundo del Señor de los Anillos, ¿no? Una novela que, bueno, tiene unas tramas dentro de un mundo y un contenido post-apocalíptico, donde, bueno, así a grandes rasgos, en esa comunidad hay un árbol que se está secando, que es la subsistencia del mundo, que me recuerda a otras historias, y bueno, y estos protagonistas tienen que salvar ese árbol para que esa cultura pueda seguir, ¿no? Adelante, y se me mezcla El Señor de los Anillos con Avatar en todo ese complejo, en ese contexto complejo de esas historias, ¿no? No sé si subreales podríamos decirlos, ¿no? Ustedes por ahí manejan mejor esa conceptualización de ese mundo, ¿no? Bueno, bueno, este autor dice que después de todo esto que venimos hablando, se apuesta mucho en la creación de un universo y todo lo que va con él. Y parece una pena usarlo solo una vez. Miren que todos estos autores, un concepto, una palabra, cómo va aportando al concepto con el que comencé la clase, ¿no? Entonces él dice que esta historia, que por ejemplo cuenta de Sanara, da para mucho. Lo que se contó en la película de La Guerra de la Galaxia
da para mucho más. No es para contarlo, o usarlo, o mirarlo, o escucharlo, o interpretarlo solo una vez. Da para mucho más. Harry Potter dio para tantas historias y sigue dando. En fin, todas estas películas que por ahí no, los superhéroes, ¿cuántas historias más nos pueden dar? Por eso es transmedia, por eso son narrativas transmediales. Bueno, esto en relación a lo que este autor escribió, ¿no? El libro de Sanara. Que hasta lo llevó a una serie y pensé que se me había cortado. Sí, algo místico, exactamente. Sí, Celeste, algo místico. Y cómo nos atrapa, ¿no? Esa misticidad, porque justamente es un misterio. Bueno, se hizo una saga de este libro en películas de este mundo post-apocalíptico. Y de igual manera, bueno, como ya les nombré, El Señor de los Anillos y El Hobbit, que eso me trajo a la memoria, y el libro de los cuentos perdidos, que tiene una peculiar descripción, el entorno donde se desarrollan los paisajes, los castillos, por ejemplo, en lo particular, a mí me llama mucho la atención estos paisajes, los castillos, los animales que vuelan, o las montañas que se mueven, los colores, las fotografías, los escenarios, ¿no? Son obras que dan forma a toda esta mitología y en las que las aventuras de los personajes protagonistas quedan en un segundo lugar, así como numerosos juegos están relacionados a estas historias y también conviven con en estos contextos, ¿no? Esta misticidad también es llevada a estos videojuegos para que el personaje o nosotros también sigamos inmersos y comprando y participando y pidiendo también estas narrativas, que estos productos transmediales puedan tener ese éxito y la vigencia, ¿no? La adaptación de ambas sagas en este libro de Sanara, con sus respectivas películas, son un indicativo de que la industria ha advertido las grandes posibilidades económicas en esta nueva narrativa. Bueno, ahora vamos a ver, no me va a quedar mucho tiempo, no sé si verlo o no. Bueno, creo que vamos a dejar acá, me queda la mitad de lo que había preparado para hoy. Me queda ver, se los digo a grandes rasgos, bien lo que es fans, bien lo que es nicho, bien lo que son las narrativas transmedias, dos entrevistas, una lo que dice Scolari sobre los conceptos de narrativa transmedial, y otra, lo que dice Mario Carlón, que es un doctor en ciencias sociales argentino, me pareció muy interesante. En pocas palabras, dice un montón de cosas interesantes para ustedes. No se preocupen, si puedo, lo subo al aula virtual, pero si no puedo, porque voy a desordenar mucho, el viernes lo voy a colocar en la pizarra para que ustedes lo vean. Pero de todos modos, esto lo voy a volver a desarrollar la clase que viene. Me quedó la mitad, me quedó mucho material y sobre todo tenía una actividad que les quiero compartir. Bueno, cuando entremos en lo que es Scolari, que tenía pensado entrar hoy con Scolari, que habla, que habla sobre estas industrias o estas narrativas transmediales. Él habla de mundos narrativos, ¿no? En donde cómo conjugan estos mundos, el viejo y el nuevo, y coexisten y conforman nuevas narrativas. Después traía a colación una escritora que es ludóloga. Me pareció interesante cómo ella trabaja los videojuegos. ¿Qué es lo que ella ve en el videojuego que puede llamar a la conexión y a la invitación de los consumidores para que participen? Íbamos a hablar hoy de la mundanidad, que ya lo vamos a ver, cómo lo traemos al mundo real, y quería recordar bien los conceptos de Jenkins, de Scolari, y sobre todo trabajar con el concepto o con la participación de ustedes
sobre el tema, uy, me queda un montón, sobre el tema de cuánta falta nos hace a nosotros como estudiantes de comunicación, como profesionales de la comunicación, cuánto contenido nos hace falta aprender para poder estar en este mundo, ¿no? Y quería eso, y que ustedes charlen y que comencemos a hablar sobre lo que un comunicador tiene que ser, lo que tiene que dar, lo que tiene que escribir, cómo tiene que hacerlo, en esto de ser multiplataforma, multimedia y multitarea. ¿Qué tiene que tener un comunicador para poder estar inmerso en esta multiplataforma, en este multimedia en general o en esta multitarea? Porque también quería hoy ya introducirlos a lo que es el periodismo en las narrativas transmedias. Entonces, ustedes podrán darse cuenta cuánta falta nos hace, a pesar que lo vieron en otras materias, cómo podemos, cuánto nos falta aprender. Estamos en un proceso, y a medida que quizás vamos incorporando conceptos y a fines del cuatrimestre del año manejemos un montón de autores como si fuese nuestras charlas diarias, nos vamos a dar cuenta que cuánto nos falta aprender, cuánto nos falta interpretar, cuánto nos falta ejercer. Y sobre todo aquellos que manejan en los medios y en general, porque somos comunicadores sociales o comunicólogos, cuánto nos falta aprender, cuáles son las palabras correctas para poder ingresar y mantenernos en esta multimedialidad y poder ser partícipes y principales constructores de estas narrativas transmediales, ¿no? Para poder convivir, coexistir en este ecosistema digital, ¿no? Bueno, son las -4, no sé si alguien quiere hacer alguna acotación. A la clase, en el aula virtual, perdón, no voy a poder subir la clase, porque las aulas que ocupan cierta cantidad, y el profe tiene cosas bien importantes para subir, así que no se preocupen. Esta partecita la voy a subir, y con la clase del martes pasado la voy a subir a YouTube. Ahora no voy a apagar la compu, la máquina, me voy a sentar y voy a subir, porque llevo un tiempito para que suba a YouTube, sí, a YouTube, para que lo podamos ir viendo o rescatando quizás algunos conceptos hasta que podamos leer. Traten de leer, no sé si el profe ya habilitó la bibliografía, traten de buscarla, copien y peguen, y busquen la bibliografía y traten de leer. Yo nunca estuve en esto, lo que es un seminario de estas características. Yo vengo de otra formación, pero cada vez que entro, estudio, me interiorizo, me fascina mucho más. Así que tengo pensado hacer un proyecto para terminar mi especialidad, sobre el contenido de esta materia, en lo educacional, ¿no? Porque me estoy especializando en la educación superior. Así que me interesa muchísimo, me está apasionando, y cuántas cosas voy descubriendo desde la simplicidad de los términos en los ejemplos concretos y los que tenemos a nuestro lado, lo que manejamos en nuestra familia, los que manejamos en el aula virtual y cuando nos reunimos en las clases, ¿no? Bien, quiero también por lo menos darles 5 o 10 minutitos para que descansen, sé que entran a otra clase. Entonces prometo subir la clase pasada y esta a YouTube. Con respecto al trabajo práctico que les decía que voy a subir, para ya terminar el eje 1, redondearlo, lo estoy elaborando y estoy esperando que el profe Leo le dé una miradita y me lo autorice. Y ahí, bueno, subo el trabajo, desde ya le digo, no es complicado, a mí me gusta ver cómo ustedes se expresan. Lo que sí les voy a pedir
que ya vayan incorporando términos, vayan incorporando conceptos, y quiero ver lecturas, o me gustaría, perdón, ver lecturas más profesionales, más desde el campo de ustedes. La primer clase les dije que traten de verse y posicionarse como ya profesionales en esta carrera. Entonces, me gustaría verlos y charlar como colegas, saber que ustedes van incorporando toda esta temática y toda esta conceptualización a lo que es la vida diaria, y por qué no también en otras materias, y traer conceptos de otras materias y mezclarlos. Recuerden que esto es un seminario de integrador. Aquí estamos integrando lo que ustedes vieron en primer año, lo que vieron en segundo y lo que están viendo en otras materias. Entonces actuemos y nos pongamos en ese rol de profesionales. Vamos defendiendo nuestras posturas, nuestros trabajos y todo lo que vamos realizando a diario. Y sobre todo aquellos que están trabajando en los medios, que ellos participen para poder aclararle a otros compañeros cómo es esto de las narrativas transmediales, cómo participan, cómo ven ustedes en ese trabajo donde están desarrollando sus actividades, cómo ven la narrativa, cómo ustedes también creo que pasaron por un proceso de adaptación o de aprendizaje, o quizás están transitando ese proceso, o qué ven en aquellos profesionales que están en los medios o en los multimedios y que todavía no saben o no pueden o no entienden esto de las narrativas, ¿no? ¿Cuál es el vocabulario, el manejo, los tiempos, qué plataforma, en fin, todos esos conceptos estarían buenos que los charlemos. Así que el lunes seguro que nos esperan un lindo debate y una linda participación con todos. Yo creo que en la construcción colectiva es cuanto más aprendemos todos estos conceptos que son útiles y que no se van a olvidar nunca. Yo al menos todos los que vine estudiando, aprendiendo y asimilando hasta ahora no me lo estoy olvidando, y está bueno eso. Si me pasa a mí, yo creo que a ustedes mucho más, porque vienen desarrollando esta carrera hace años, así que y sobre todo los que están haciendo las dos carreras juntas, ¿no? Con más razón. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí, los dejo libre, aunque sea 5 minutitos antes. Exacto, yo quiero eso, escuchar la práctica, la vida real, porque no solo de concepto y de escolar y de yanquis que viven en la otra punta del mundo vamos a vivir, ni de los que dicen acá los doctores que están en las universidades de Santa Fe o de Buenos Aires, sino yo quiero escucharlos a ustedes, de lo que dicen estos grandes pensadores, estos grandes estudiosos, cómo lo traen a sus trabajos, cómo lo aplican en su vivir, cómo lo aplican en estos trabajos en los que tenemos que realizar, cómo pueden ver a través de esos conceptos. Ahora quizás comiencen a ver las redes sociales, que es donde más participamos, con otra mirada, quizás con una mirada más crítica, más constructiva, o más apegada, no sé, eso quiero escuchar, cómo van incorporando y cómo van participando, cómo se van construyendo, o quizás desconstruyendo para poder construirse de otra manera, en otro nivel. Recuerden que son profesionales de la comunicación. Entonces, en ustedes está lo que la comunicación va a difundir el día de mañana. Y lo que vienen, y las nuevas generaciones que vienen pisándonos los talones, somos nosotros los que tenemos que dar esa formación, pero una formación concreta, una formación real, no subjetiva o lo que dice o lo que se cree, sino lo que está, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, ¿no? Y me gusta reflexionar con ustedes, me gusta que ustedes reflexionen, que participen, y está bueno armar debates, porque en el debate se puede escuchar la construcción, y se puede escuchar el otro pensamiento y construir algo positivo y fructífero para todos, ¿no? Para el seminario en general. Bien, alguien que quiera aportar algo, ya nos vamos, los escucho, alguna opinión. Por casualidad, ¿está Melina Quispe o Paula Agostina? En este momento, Paula, no me acuerdo tu apellido. Bueno, si la conocen, si son amigos, compañeros de Melisa Quispe y de Paula, díganle que por favor se comuniquen a través del aula virtual o del correo. Ellas tienen mi correo.
para que podamos organizarnos y arreglar algunas cuestiones de trabajos prácticos. Bien. ¿Colocaron todos sus apellidos, sus COD? Bien. Bueno, les encargo entonces, los que conocen a estas compañeras, por favor que les pido que les comuniquen que necesito hablar con ellas. Y ante cualquier, suban todos, ¿no? La identidad. Ante cualquier eventualidad que no puedan estar en esta clase o la del viernes, nos comunican o me comunican para poder coordinar y arreglar. No quiero que tengan faltas. Hay cosas que podemos solucionarlos con anticipación, así que tratemos de integrarnos, ¿sí? Y que todos manejemos esta misma narrativa. Bien, los dejo libre, chicos. ¿Alguna consulta, pregunta, cuestión, aporte? Este es el momento. Bien, los que están, que ya se me están retirando. Bien, bien. Los que están, por favor, no se vayan. Gracias, Dana. ¿Pueden prender los que quieran, prender la cámara para que yo pueda sacar una fotito? Por fin, anímense. Ahí está, qué lindo ver. Ya me voy a acordar los nombres también. Quiero hacer un trabajo donde pueda recordar los nombres de cada uno de ustedes. Por ahí los ubico, pero se me van los nombres. Bien. ¿Alguien más quiere prender? Así saco una fotito. Ahí está. Bien. Bueno, chicos, los dejo. No, no hay problema, Noel. Era saco otra, que están lindos ahora. Saco otra, estaban lindos, ahí todos bien. Ahí está, otra más. Bien, gracias, chicos. Cualquier cosa estoy a disposición. Esta clase la vamos a seguir, me quedó un montón de tema. Tenemos todo este mes para ver esto de las narrativas transmedia, que seguro ya lo vieron en otra materia. Entonces, tenemos para construir muchísimo y hacer maravillas en esto, ¿sí? Bueno, los dejo, chicos, que se me están yendo. Chau, chicos, hasta el viernes. Chau, chau, gracias por todo. Chau, chau.